Buenas, mi nombre es José Ronaldo Pavón Torres y la presente es para dar cumplimiento a la actividad número 4 de la materia Teoría de los Tratamientos 1, que se centra en análisis de la película Tully. Ok, empezando con el primer punto, en su sección A, empecemos con la descripción de los personajes principales. Desde mi perspectiva, hay dos personajes principales, Marlo y Tully. Marlo, en la película, es interpretado por Charlie Theron, la cual se presenta como una madre desbordada por las demandas de cuidar a tres hijos y de mantener su vida o su relación con su esposo. Hay que destacar que Marlo normalmente o comúnmente en la película está en una constante batalla para equilibrar tanto las exigencias de la maternidad como sus propias necesidades de autolibertad y de autoestima, como comúnmente se ve cuando está viendo películas o cuando sueña con que está nadando, etc. Hay que destacar que Marlo, durante toda la película, a pesar de que no nos lo muestran directamente, sino se nota al final, atraviesa o se sumerge en un agotamiento físico y mental considerable, el cual es exacerbado por las responsabilidades del hogar y el cuidado de los niños, especialmente de su segundo hijo. Por otro lado, está Tully, que en la película es encarnada por Mackenzie Davis, la cual se presenta como una niñera enérgica, joven y aparentemente fantástica, todo lo contrario a lo que es Marlo, y que es facilitada por el hermano de Marlo. Hay que destacar que Tully se convierte en un elemento crucial en la vida de Marlo, puesto que proporciona un apoyo emocional valioso, bien sea tanto ayudándola en las cosas del hogar, atendiendo a sus hijos y demás, y redescubriendo la propia vitalidad y alegría de Marlo. Sin embargo, es evidente que hay que destacar que existe la posibilidad de que Tully sea algo más que una simple niñera, puesto que al final la presentan no directamente, pero sí de forma indirecta, como una creación de la imaginación de Marlowe. Lo que añade, pues obviamente, una capa adicional a la complejidad del personaje principal, que vendría a ser Marlowe. Como punto B o subsecuente al uno estarían las situaciones conflictivas pertinentes para el análisis psicológico. En primer lugar, estaría el síndrome de Burnout en la modalidad de posparto de Marlowe. Primero, la sobrecarga de responsabilidades como madre de tres hijos, incluida de un recién nacido, lleva a Marlo a experimentar un agotamiento físico extremo como se ve posteriormente, al final de la película, cuando la psiquiatra le dice a su esposo que lleva un agotamiento extremo durante mucho tiempo. Otro punto fundamental dentro de esta situación es que este síndrome eh, referente o enfocado al posparto es una situación compleja que requiere de un análisis psicológico muy profundo para comprender por qué este estrés está siendo prolongado y por qué las demandas de sus hijos afectan la salud mental de Marlo. La segunda situación es la relación compleja entre Marlo y el hijo, su segundo hijo, que aunque no lo dicen, es evidente que tiene necesidades especiales. Su segundo hijo, del cual no me acuerdo el nombre en este momento, muestra signos claros de problemas de salud y que están relacionados directamente con que se encuentra dentro del espectro autista. Su dinámica familiar, o como la plantean en la película, es conflictiva, puesto que su hijo siempre quiere cosas específicas y si no se dan, siempre hay tensiones emocionales asociadas a complacer al niño y pues que no se den las cosas mortifica tanto al niño como a Marlon. Como punto final de esta situación, hay que destacar que habría que hacerse evidentemente un análisis psicológico tanto al niño como en esta situación específica del espectro autista y con sus padres también. Y como última situación está la dualidad de la relación entre Marlon y Tully, ya que la relación que estos dos personajes en la película mantienen actúa como un catalizador para el cambio de la vida de Marlon, puesto que, según ella, desde que conoce a Tully, su vida cambia totalmente, tiene más emoción, más vida, más felicidad, más vitalidad. Sin embargo, como ya lo comenté en un principio, existe la posibilidad de que Tully sea parte de la imaginación de Marlowe y que nunca haya existido. Como segundo punto, dentro del tema, tenemos los criterios de análisis diagnóstico basados en el DSM-5,
Yo saqué 2 puntos por decirlo así. En primer lugar está el diagnóstico del síndrome de Burnout, pero según el CIE-10, ya que en el DCM-5 no está. Y por otro lado está un diagnóstico diferencial entre la depresión postparto y el síndrome como tal que comenté hace rato. En cuanto al diagnóstico del síndrome de Burnout, según el CIE-10, específicamente en, en el DX ZD Z73.0, habría que destacar que existen problemas relacionados con el manejo de la vida cotidiana. En cuanto a su descripción, hay que especificar que este síndrome está asociado al estrés crónico relacionado con el trabajo. Ese es su principal enfoque, el trabajo. Sin embargo, se puede asociar al mismo estrés y demás cosas relacionadas al hogar u otras áreas de la vida, como el estudio, el posparto, entre estas cosas. Implica una incapacidad para manejar eficientemente las demandas cotidianas. Como se puede ver al principio cuando Marlo tiene su tercer hija, Mía, y no puede manejar su vida, se la pasa tropezándose con las cosas, se le cae, no está atenta y demás cosas. Y a esto le lleva a un agotamiento consecutivo y emocional. Ahora bien, para Marlo, este diagnóstico podría aplicarse debido a su lucha constante en el equilibrio de las demandas de maternidad con sus necesidades propias, lo que la lleva a experimentar un agotamiento significativo en su vida diaria. Y las alucinaciones, en el caso de que Tully realmente sea producto de la imaginación de Marlowe, sería un efecto secundario de este sobreagotamiento extremo. Ahora bien, como diagnóstico diferencial entre la depresión postparto según el DCM-5, habría que decir que mientras que la depresión postparto, este, así como el síndrome de burnout como tal, involucran síntomas de desánimo, de fatiga y de desinterés, la depresión postparto en específico se centra en los síntomas relacionados con el periodo luego del parto y su impacto en la capacidad de la madre para cuidar a su bebé. Se puede ver en la película como cuando tienen a Mía, la vida se vuelve un descontrol total para verlo. Como le digo, las cosas se le empiezan a caer, eh, no recuerda dónde coloca, se atropella con todo, las responsabilidades con sus otros hijos, con su esposo, con su vida, todo se vuelve un caos. Para amarlo, aunque presenta síntomas de agotamiento emocional y fatiga asociados al síndrome de Burnout, es importante diferenciar estos síntomas del síndrome y los síntomas de la depresión. Como tercer punto, tenemos un plan de tratamiento de acuerdo a los criterios del análisis diagnóstico que acabo de dar. Yo lo coloqué en 12 semanas y enfocaba más o menos en lo cognitivo-conductual. En la semana 1 y 2 se presentaría lo que es una evaluación inicial y el establecimiento de metas, en donde se realizarían sesiones de evaluación con un profesional específico de la salud, evidentemente un psicólogo, y se evaluarían la gravedad de los síntomas y se establecen objetivos terapéuticos. También se daría educación de la depresión postparto y del síndrome como tal, y una discusión sobre las opciones de cómo se puede llevar a cabo el tratamiento. En la semana 3 y 4 se daría lo que vendría a ser la terapia de apoyo y las estrategias de autocuidado, iniciando con una terapia, bien sea individual o grupal, para explorar y procesar las emociones relacionadas con la depresión postparto y con el síndrome de Burnout. Este plan que les estoy presentando, más que todo está enfocado es a la depresión postparto, que es el que está en el DCM-5, y no tanto al síndrome de Burnout, que sería más psicoeducación que otra cosa. Ajá, siguiendo en la semana 3 y 4 sería también una introducción de estrategias de autocuidado como, como ejercicio para regular su ansiedad, sus emociones, alimentación saludable y descanso adecuado, ya que pues quien experimenta este síndrome tiene un agotamiento extremo. En las semanas 5 y 6 se daría terapia cognitivo-conductual y técnicas de regulación emocional. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, hay que abordar los pensamientos negativos que suele tener Marlo, como de que no podía con tantas responsabilidades, del estrés de que a su hijo lo iban a expulsar de la escuela por sus necesidades especiales, entre otros. Y se desarrollarían habilidades de afrontamiento que sean efectivas para cada una de sus situaciones o pensamientos negativos. Por otro lado, se harían prácticas de técnicas de regulación emocional, como lo son la regulación profunda, la atención plena, la autogestión del estrés y la ansiedad, ya que como vemos en toda la película, llega un punto en donde Marlo ya no puede más y estalla y dice y dice y dice y dice y dice cosas. En cuanto a las semanas 7 y 8,
El objetivo es el apoyo social y actividades recreativas. Se fomentan las relaciones positivas durante la participación de las actividades, tanto recreativas o de grupo de apoyo. Y se exploran qué pasatiempos o actividades placenteras puede llevar a cabo el paciente, en este caso Marlo, para promover un bienestar emocional que le funcione. En cuanto a la semana 9 y 10, se da una evaluación de la medicación o consulta con un psiquiatra. ¿Por qué? Tanto el síndrome como el, ah, como el diagnóstico de depresión postparto llevan una necesidad de medicación antidepresiva. Y evidentemente hay que llevar con una consulta con un psiquiatra que lleve este tipo de tratamientos para discutir las opciones que existen. Y además de ello, se haría una educación sobre los posibles beneficios y efectos secundarios que podría tener este tipo de medicaciones en la persona, así como la importancia del cumplimiento de los tratamientos. Como último punto en cuanto a la semana 11 y 12, como en toda terapia, sería la reevaluación y la planificación a largo plazo. Sería una revisión de los progresos que se han realizado durante todo el plan de tratamiento que se les presentó. Y sería una discusión sobre las estrategias a largo plazo para mantener la estabilidad emocional y prevenir la recurrencia de otra depresión postparto o de una depresión normal, porque, ok, le dio la depresión postparto, pero producto de ella puede sufrir de depresión posteriormente y no necesariamente por, por, por la situación del parto, sino como consecuencia de toda esta situación que está experimentando en su vida. Y como último punto tenemos la reflexión personal. En cuanto a la reflexión personal, habría que destacar que, bueno, la historia de Marlo en Tully, en la película, es compleja. Tiene muchas cualidades de estrés inherente al proceso de embarazo, al proceso de posparto, incluso para quienes hayan tenido hijos. O sea, las personas tienen sus hijos y no necesariamente atraviesan por estas situaciones. Es muy poco los casos en donde realmente se da. Hay que destacar que cada embarazo es único y que cada embarazo presenta nuevos desafíos y muy propios a cada persona. Y es en el caso de Marlo que esos desafíos, pues bueno, con muchos otros factores que implicaron en la película, como por lo menos el autismo de su hijo, la falta de apoyo emocional del esposo, que prácticamente solo trabajaba y llegaba a la noche a jugar videojuegos, el estrés adicional de la escuela, de sus otros hijos, muchas cosas llevaron a que esta situación se diera. Por otro lado, hay que destacar que la experiencia previa como madre para Marlo fue abrumadora. El tener tres hijos y tener que estar pendiente de los tres, de sus demandas físicas y emocionales, de los periodos de parto en su último hijo, lo llevó a un sobreagotamiento extremo, en donde las alucinaciones de Tully fueron básicamente como una salida de todo esto que estaba viviendo para como volver a ser joven, volver a tener su tiempo sin darse cuenta de que realmente no estaba con Tully, sino estaba, pues, bueno, llevando su vida como una personalidad doble, por decirlo de algún modo. De noche era Tully, que era la niñera nocturna que se encargaba de todo, no dormía, no descansaba, y de día pues era Marlo. Hay que destacar que esta historia pues nos recuerda como el camino básico de la maternidad está lleno de muchos altibajos, pero también está impregnado de mucho amor. O sea, vemos al final como, a pesar de que su esposo casi nunca estuvo, al final como que toma conciencia y se da cuenta de que debió estar más ahí, de que quería más amarlo. Y bueno, básicamente esta es como mi reflexión de este caso, de esta película. Gracias.